Soy Mari Mora y mi sección de todos los martes se llama El Diván Imaginario. Es una sección que trata sobre temas psicológicos que aborda la realidad de hoy. Quédate en sintonía con el Matutino Alternativo. Bueno, dentro de una semana ya se va a cumplir un aniversario más del magnicidio contra Rafael Leónidas Trujillo. El 26 de julio se cumpliría otro año más del asesinato que en 1899 sufrió Ulises Herod, Lilis. Y bueno, yo creo que es oportuno hablar de esos enigmas, ¿no?, que tiene la historia nuestra dominicana. Estamos hablando de dos figuras que imprimieron al carácter nacional parte de sus peculiaridades, precisamente por eso que tú señalabas hace un tiempo que decía Enriquillo Sánchez. Ellos eran exponentes de su tiempo, prototipos de políticos y de militares de aquellos años turbulentos que les tocó vivir tanto a Lilis, con sus diferencias, claro, como a Trujillo. Entonces hay similitudes curiosas, como el hecho de que eran mujeriegos los dos, ambos salen de las milicias. Es verdad que uno, el Lilis, sale como un patriota a luchar contra España en la guerra restauradora, y Trujillo es parte del ejército que dejan los ocupantes norteamericanos, ¿no? Se forma ahí en la Guardia Nacional y adquiere ahí una preponderancia. Ambos eran corruptos, ambos no distinguían los bienes propios de los del Estado, ambos eran despiadados y hay que decir que también valientes hasta el último minuto. Tuvieron varias esposas, muchas mujeres, y eran pulcros y muy disciplinados y trabajadores los dos. Pero hay una coincidencia que es de todas, Carmen, la que en un momento determinado, cuando yo escribía para 7 días, me puse a pensar, leyendo unos escritos que recopila Adriano Miguel Tejada, que en gloria esté, como decía mi abuela, en su libro El ajusticiamiento de Lilis, donde él hace una recopilación del testimonio, de lo que dejaron escrito muchos intelectuales y hasta testigos de la época acerca de ese momento fatídico que ocurrió a las 3 de la tarde en una céntrica calle de Moca, en la que un grupo de mocanos encabezado por Moncácer dan muerte al dictador. Entonces, la pregunta que yo lanzo y la que me hice en su momento fue el hecho de que ambos estuvieran tan solos. Lilis, ya iremos explicando un poco qué ocurre antes de que él llegue a Moca, y Trujillo con su chofer, ambos andaban solos. ¿Acaso había un deseo inconsciente probablemente de que la vida terminara? ¿Querían morir? ¿Eran suicidas entonces Lilis y Trujillo? Esa es la pregunta que lanzo al aire, y la invitación un poco provocadora que te hago a ti y a los oyentes, ¿no? Empecemos un poquito con Lilis, con los hechos que ocurren y que narran diferentes, coinciden, la verdad. Hay muy pocos detalles que son discrepantes entre los distintos escritos que hay sobre eso. Lilis sale 2 días antes de Santo Domingo, iba para Puerto Plata haciendo cabotaje, ¿verdad?, como era en aquella época, en una goleta, dado que todavía no teníamos un territorio vertebrado, ni siquiera en términos de comunicaciones internas, y de repente decide, no se sabe por qué, pararse en Sánchez. Y lo más curioso, Carmen, es que despacha a su escolta y le dice, nos vemos en Puerto Plata, con la idea de coger el tren en Santiago y encontrarse con ellos allí. Cuentan que él tenía la esperanza de lograr, como él era un hombre muy hábil, incluso tenía su guasa, ¿no? Era cínico, pero al mismo tiempo tenía sus toques graciosos, macabramente a veces graciosos. Él quiere terminar con el enorme disgusto y el desastre que causan las famosas papeletas que años antes él había emitido sin valor. Es verdad que él intenta crear una moneda dominicana, porque aquí había un desastre, Carmen, con monedas extranjeras que valían aquí más que en otro lugar y se pagaban diferentes monedas.
Él intentó organizar eso y luego creó el desastre con esas papeletas en su desesperación, por falta de liquidez, porque el dinero no solamente lo empleó en esa modernización que es incuestionable, ¿no? El telégrafo, las 2 líneas de trenes, el electrificar algunas zonas de la ciudad capital, todas esas cosas, el puente que crea para unir la parte oriental con la parte occidental cruzando los Sámanos. Todas esas obras cuestan un dineral. Es verdad que son tiempos, en principio, de bonanza, cuando se cambian los minicultivos de cacao y café por la caña y vienen las empresas extranjeras, ¿verdad?, a crear emporios azucareros. Es el gran momento de expansión del azúcar en nuestro país. Es verdad que hay ese marco, pero él tenía también que comprar enemigos. Cuando no los podía comprar, pues directamente los mataba de una forma muy despiadada. Amigos que se hacían enemigos después, en ese baile, en esa danza terrible de caudillos que se alzaban. Se cree que va a poder convencer a estos comerciantes y agricultores cibaeños. Él va hacia La Vega y hacia Moca, incluso llega a quemar un saco de esos billetes. No eran falsos, pero no tenían valor, la famosa papeleta de Lilis. Los reciben por todo lo alto la sociedad cibaeña. Y él parece que cree que va a convencer, pidiéndoles prestados a ellos el dinero para poder poner dinero a circular nuevamente con cierto valor. Y cuenta la leyenda, una leyenda que cuenta mucha gente, que un amante que él tenía en Moca, Carmen, apodada La Cigua, le hace llegar una carta con un niño, con un mensajero, cuando él está en el negocio de Jacobo de Lara, y él, creyendo que La Cigua lo que quería era un par de papeletas, ni siquiera llega a leer, a abrir el sobre, se mete el sobre en uno de sus bolsillos y le da un par de papeletas al muchacho, pensando que eso era lo que quería La Cigua. En aquella carta ella le advertía el grupo de conjurados que estaban preparando su magnicidio, su asesinato. Entonces, es curioso la terquedad con ese aparente desafío, un hombre que hasta entonces había sido tan diestro, que se había incluso adelantado a conspiraciones porque tenía un servicio de inteligencia muy bien armado a todo lo largo de la geografía dominicana. Es curioso que justo aquel día, en un momento de tanta impopularidad y de desgaste, de ese apoyo popular que sin duda también Lilis tuvo, es curioso que él decidiera andar tan desguarnecido y que ocurriera de una manera tan fácil el hecho de que tanto Jacobito de Lara, que dicen que se puso nervioso y que era como atronado, cuentan, incluso le disparó en la nuca, aunque los disparos más mortales se los propinó Moncácer, uno de ellos atravesándole el pulmón. Trujillo, el 30 de mayo, en su libro Juan Daniel Balcácer y otros autores se hacen eco del hecho de que él había visitado el lugar donde iba a ser su tumba en San Cristóbal y había hecho comentarios que algunos interpretan como de alguien que está presintiendo un final. Y sin embargo, ese día, como otras muchas veces, sale con su chofer. Solamente hay un par de carritos del CIN dando vueltas alrededor de lo que ahora es la avenida 30 de Mayo, y es tan fácil encontrarlo en el camino por parte del grupo de conjurados. El asesinato no fue especialmente difícil, a pesar de que él mostró resistencia y salen heridos varios de ellos, entre ellos Pedro Livio Cedeño. Se arma aquel tollo que se armó cuando ya logran matarlo, no piensan en el chofer, dejan a Pedro Livio Cedeño en la clínica América, a las Américas, no me acuerdo si era así que se llamaba, Carmen, y vuelve a llamar la atención el hecho de que justo en ese momento, en el mes de mayo de 1961, ya había pasado desde el 59, la invasión del 14 de junio, el movimiento interno que se desata después, la impopularidad y el estupor que crea el asesinato de las hermanas Mirabal,
las posturas muy claras de la Iglesia Católica con un nuevo Papa que era Juan XXIII, que se alza la voz en contra de los excesos del régimen, tanta gente cercana a él que tiene a sus hijos presos, tantas malquerencias, a veces tan gratuitas, que él provocó entre esas personas que formaban parte de su gobierno, y aún así, pese a esta atmósfera tan adversa en la que hasta los norteamericanos estaban en contra de su gobierno, él sale apenas con su chofer, dando santo y seña, porque eso es lo malo, Carmen, de los obsesivos. Eso le pasó también a Carrero Blanco en España. Eran personas que tenían todas unas rutinas muy específicas, y fue muy fácil al teniente Amado avisar que como él iba vestido de tal manera, iba con el carro que iba, eso era que iba para San Cristóbal a visitar una de sus amantes. Entonces, a veces tener hábitos tan seguidos hace que tú seas presa fácil, como era el caso, dije ahorita, de Carrero Blanco, que siempre iba a misa en la misma hora y hacía el mismo trayecto cada día cuando ETA pone las bombas que lo hacen estallar por los aires. Entonces, uno se pregunta, ¿es casualidad? ¿Es que acaso, Carmen, el narcisismo brutal, que también era una semejanza entre Lilis y Trujillo, les hace creer que están por encima del bien y del mal, que con la sola presencia de ellos, imponente, habiendo cultivado toda la vida ese terror hacia ellos, les hizo pensar que nadie iba a atreverse a enfrentarlos a tiros? O si acaso es que justo porque se encontraban en un momento de decadencia, una decadencia que en el caso de Trujillo, Carmen, era patente. Hay quienes cuentan que sus problemas prostáticos causaban que él se orinara en ocasiones en el mismo pantalón, aquel hombre tan presumido y que tan ufano de su virilidad. Digamos que en aquella época debía de ser terrible para su ego, aquel estado de deterioro en el que se encontraban, los problemas económicos que tenía el país. Entonces, es curioso que siendo estas dos personas antes tan previsoras, justo en el día en que ocurre su asesinato, se encontraran tan desprovistos. Gracias por acompañarnos en el Diván de Mari Mora. Síguenos en nuestras redes sociales y en nuestro canal de YouTube.